Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos en este espacio psicoeducativo de Escuela para Padres AMAPSI. Desde esta asociación les reiteramos que este espacio lo construimos con el propósito de contribuir con ustedes, queridos papás y mamás, para darles pautas, sugerencias, estrategias, formas que les permitan orientar con amor y seguridad a sus hijos en la crianza en una sociedad del y para el afecto. Esta plática tendrá una duración de 50 a 60 minutos y posteriormente vamos a dar un espacio de 15 minutos para preguntas. Hoy tenemos una invitada muy especial, a la maestra Claudia Elizabeth Roldán Castro, y nos va a hablar sobre un tema muy importante, seguramente, y que no solo se trata de una pérdida de un ser querido, sino de manera general también del duelo infantil, y es acompañamiento familiar en casos de duelo infantil. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma del Estado de México, con formación como psicoterapeuta y especialidad en psicología clínica por esta asociación. También tiene una certificación en tanatología y es profesional informado en trauma por Newman Institute. Tiene diplomados en logoterapia, duelo gestacional, perinatal, cursos en primeros auxilios psicológicos. Ha tenido la oportunidad de incluirse en el área laboral con formación como coach en la Universidad Iberoamericana y coach tanatológico en Cotán. Está certificada también ante Conocer para la impartición de cursos de capital humano, diseñando e implementando estrategias para el desarrollo organizacional, gestión de competencias y orientación vocacional. Dejo con ustedes a la maestra Claudia, a quien le agradecemos mucho su participación. Muchísimas gracias. De antemano agradezco la oportunidad pues regresar a este lugar que me ha aportado muchísimo y me ha dado muchísimas herramientas para poder dar psicoterapia, acompañar a tanta gente que necesita reorganizar su mundo, su vida, sus emociones, todo para que podamos tener una salud psicológica y vivir en bienestar como comunidad. Realmente, pues sí, el tema es el cómo ejercer el acompañamiento a partir de la dinámica familiar y centrarnos principalmente en los pequeñitos, en esos niños que a veces nos olvidamos que alguna vez nosotros fuimos esos niños. Nos olvidamos a veces que nosotros de pequeños también tuvimos pérdidas y me llama a mí mucho la atención que en muchas ocasiones empezamos a preguntarnos, ¿qué necesitan esos niños para poder superar un duelo? ¿Qué necesitan esos niños para poderse sentir seguros? ¿Qué necesitan esos niños para ya no estar tristes ante la pérdida de algún abuelito, de algún amiguito, de su propia familia, de su propio bienestar? Y créanme que a veces las respuestas están en qué necesitamos nosotros en esa etapa, qué necesitamos para podernos volver a sentir seguros en ese ámbito que de repente se volvió un caos y de repente todo lo consideré un riesgo y de repente veía a mi mamá llorar y de repente veía a mi papá enojarse y de repente veía a mis hermanitos pidiendo también auxilio igual que yo. Es importante en este momento y yo los invitaría a que en el transcurso de todo el curso regresemos un poquito a la mirada de quiénes fuimos en esa etapa. No es nada más es lo que necesita el niño, es lo que nosotros necesitamos para contener todo ese tipo de emociones. Entonces, con eso me gustaría empezar. Bueno, antes voy a compartir la presentación. Es en... Ay, ¿dónde está? Dios, Dios, Dios. Aquí está. No sé si ahí la puedan ver. Ya está. Ok.
Listo. Entonces, pues comenzamos. Como les comentaba, es importante empezar a visualizar qué es una pérdida para la familia. Indudablemente una pérdida significativa va a representar un impacto significativo tanto para el individuo como para todos los demás miembros de la familia. Visto la familia como un sistema en el que todos tienen diferentes participaciones, diferentes roles, diferentes personalidades, estamos proveyendo a nuestros pequeños de los elementos y los recursos necesarios para actuar ante la vida. En la manera en que nosotros nos sentamos seguros en la infancia va a repercutir significativamente a cómo vamos a enfrentar todas las amenazas, todas las crisis, las situaciones críticas que vivimos a lo largo de nuestra vida. Y qué mejor visualizar ese espacio de la familia como un lugar donde pueda yo experimentar, o sea, hablando del niño, donde el niño puede experimentar, donde pueda desarrollar toda la seguridad para ser creativo, para responder a sus preguntas, para adquirir nuevas herramientas e incluso para sentirse seguro en cualquier ambiente en el que se encuentre. Entonces, por eso aquí es algo muy importante, es el lugar para explorar el mundo, para comprender la realidad, desarrollar recursos de autorregulación emocional. Muchas veces me he encontrado con familias con diferentes creencias, con diferentes culturas, y es algo que sí necesitamos tener muy presentes, y sobre todo nosotros como especialistas, entender el contexto en el que se encuentra el niño que perdió algo, que perdió por motivo de alguna muerte, que perdió por motivo de algún cambio de residencia, que perdió porque sus papás se separaron. Cualquier tipo de pérdida será recordada en mayor medida cuando hubo alguien que nos acompañó y nos consoló en ese proceso. En el tratamiento del trauma, en la investigación del trauma, es algo muy significativo, no importa lo que hayas pasado, importan las personas, los recursos, la manera en que la gente te contuvo, los recursos que estuvieron ahí para contenerte, porque al final de cuentas es eso que pasó, lo puedes sobrellevar. Y de ahí puedes agarrar experiencia y puedes agarrar otro enfoque para enfrentar nuevas crisis y puedes desarrollar la resiliencia. Entonces, seamos como un poquito más conscientes y abramos un poquito nuestros recursos para identificar que la familia es nuestra primera referencia de actuar ante la vida. Ahora, cuando nos encontramos ante pues esa búsqueda, bueno, ¿qué tipos de pérdidas puede tener un niño, no? A lo mejor es un niño muy pequeñito y ni siquiera se da cuenta de lo que está pasando en la familia. O a lo mejor tiene pues, 3 meses y ni siquiera se da cuenta. O sea, la dinámica familiar no está interfiriendo en lo que está pasando. ¿Qué creen que sí? Desde que estamos pequeñitos, desde que nacemos, nos damos cuenta de cualquier cambio en la rutina, de cualquier cambio emocional, de cualquier cambio en la estructura familiar, nos damos cuenta que lo expresamos de diferente manera, eso sí, siempre lo vamos a expresar de diferente manera de acuerdo a la etapa de desarrollo en las que nos vayamos encontrando. Pero imaginemos un poquito en estas fotos. Está un papá con su mamá, con su papá, con sus abuelitos, con la mascota, está con el doctor, pero cada una de esas pérdidas, si le retiramos a la mascota, por ejemplo, va a representar un cambio en la rutina, va a representar un cambio en la estructura familiar, en lo que yo estaba haciendo. A lo mejor ese cambio en la estructura familiar, a lo mejor mi perrito era con el que yo me abrazaba cuando me sentía triste. Ahora, a quién voy a abrazar? A lo mejor perdí la salud, o en mi casa perdió la salud mi abuelito o mi mamá. La rutina va a cambiar, porque ya toda la estructura se va a enfocar en el cuidado de la persona que está enferma. Se va a enfocar en tener el cuidado de la salud de la persona que le está perdiendo. Y eso hay que tener muy presente, porque a veces pues, no nos damos cuenta de qué están perdiendo los niños
tras la pérdida que están teniendo en ese momento. Y por ejemplo, hay una pérdida que decimos, bueno, pues es que vas a encontrar amiguitos nuevos, por ejemplo, el cambio de residencia. Pero ¿qué pasa con los amiguitos que dejé en la escuela? ¿Qué pasa con mi amigo confidente que voy a extrañar porque él sabe todo de mí y era mi compañero de juego? Y de repente nos encontramos que todas esas tipo de pequeñas pérdidas como adultos ya no los vemos tan importantes y perdemos esa sensibilidad. Por eso es el regresar un poquito a qué perdí yo cuando era pequeña. Ahorita a lo mejor va a haber oportunidad, ¿no? De que me digan, bueno, ¿qué te acuerdas tú que perdiste de pequeño que no fue importante para los adultos, pero en ese momento te dolió muchísimo? Y no hubo alguien o algo que te contuviera. Por eso, ante la pérdida de algo significativo, viene la pena y el dolor. Y aquí puse la palabra subjetivas. Subjetivas porque depende del vínculo que yo haya creado con esa figura, con ese objeto. Y es lo que tenemos que considerar cuando estemos acompañando. Es crear esa sensibilidad de, ok, a lo mejor yo no le estoy dando muchísima importancia, pero tú sí. Metámonos un poquito a la visualización, al sentimiento, a las necesidades que está cubriendo o que cubrió aquello que perdió el pequeño. Ok, está mejor. Pero bueno, hay conceptos dentro de este acompañamiento que me gustaría aclarar. Por ejemplo, ¿qué es un proceso de duelo? ¿Qué significa estar en duelo? De manera coloquial y de acuerdo con el concepto literal de duelo, es entrar en confrontación o entrar en un desafío. ¿Se vio que cambié la página? No, seguimos en la misma, los tipos de pérdidas en la infancia. Ah, ok. A ver si ya. ¿Ya cambiamos? No, sigue la misma. Ya cambió. Ay, que ya cambió, ¿verdad? Sí, Bueno, proceso creo de que le voy a duelo, dejar sí. así. Ay, creo que le voy a dejar así. ¿Qué significa estar en duelo? Como les decía, es un combate y un desafío, y al principio lo podemos considerar así. Cuando perdemos algo, nos enfrentamos ante la incertidumbre. ¿Y qué sentimos en el cuerpo? Y esa sensación de, es que ya nada va a ser lo mismo. Y tengo que luchar por recuperar o por mantener o por lograr no perder esto que estoy perdiendo. Es un desafío ante la incertidumbre porque, ¿y ahora qué voy a hacer sin eso que estoy perdiendo y que significaba tanto para mí? Pero a través de las investigaciones se empieza a modificar ese concepto y caemos en que un proceso de duelo es una respuesta total a la experiencia emocional de la pérdida. No nada más centrarnos en aquello que estoy perdiendo y en ese combate que pues, realmente afecta mucho. Es una etapa en la que es un proceso de negación, un proceso de ira, un proceso de enojo. Pero el duelo es toda esa respuesta total a la experiencia emocional de la pérdida. Y también aquí me gustaría que no nada más nos centremos en, bueno, pues es que he estado experimentando nada más la tristeza o he estado muy enojado. Creo que es importante en el acompañamiento identificar toda la gama de experiencias en cuanto a pensamientos, sentimientos y conductas. Y más adelante vamos a ver las manifestaciones del duelo, que lo vamos a ver de manera integral. ¿Qué es aquello que estoy pensando? ¿La vida ya no va a ser igual? Hay una incertidumbre de, híjoles, es que si yo ya no tengo aquello que perdí, ¿qué va a pasar conmigo? Y ese es el primer pensamiento que tenemos en la infancia. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Quién me va a cuidar? Y ante esa incertidumbre, claro que viene la tristeza. Voy a estar solo. No va a haber alguien que me dé de comer. No va a haber alguien que me abrace. No va a haber alguien en el que pueda sentirme calientito cuando llego y me abrace en la noche y me cuente un cuento. Y se va a manifestar en conductas que realmente como adultos a lo mejor consideramos como un berrinche. Pero también hay que considerar la etapa en la que se encuentra cada pequeño.
Entonces también hay que tener en cuenta todos los procesos mentales, que son todo ese juego de pensamientos, sentimientos, conductos, ante una pérdida significativa es directamente proporcional al apego que yo tenía con aquello que perdí. Y el apego lo vamos construyendo desde niños. El estilo de apego que vamos construyendo puede ser saludable o no saludable, puede ser ambivalente, pero la manera en que nosotros vamos a desarrollando el apego desde pequeños va a influir significativamente en cómo vamos a procesar los duelos en el futuro. Como les comentaba hace rato, a partir de nuestras pérdidas, a partir de cómo estamos procesando las pérdidas, es la manera en que cómo vamos a ser asertivos para enfrentar los retos que la vida nos va presentando, ¿no? Y a lo mejor no tanto que la vida nos está presentando. La vida, al menos yo la considero como un juego de la oca, así luego les digo a mis pacientes, es un juego de la oca en el que podemos caer en cualquier casilla. No es que la vida venga a darte una lección, no es que la vida te quitó. La vida no tiene esas técnicas para enseñarte a aprender las cosas. Tú decides aprender. Entonces, ¿qué mejor enseñar a nuestros pequeños a darle las herramientas necesarias para salir de aquella adversidad, para enfrentarse a los nuevos retos, para asimilar las crisis? No lo podemos sobreproteger, es lo peor que podemos hacer, porque al sobreprotegerlos no les estamos dando herramientas para que ellos puedan autorregularse, para que ellos puedan salir adelante solos. Y no sé si han escuchado que el éxito más grande de un padre es que su hijo pueda llegar a ser independiente. Ese es el mayor éxito. ¿Duele? Me imagino que sí, pero es el mayor logro, el ver que mi hijo es totalmente independiente y yo le di todos los recursos para que lo fueran. Aquí voy a estar, pero desde pequeños es importante irlos modelando y esa es una palabra clave en el acompañamiento del proceso de duelo. Cuando empezamos a hablar sobre las manifestaciones durante el duelo, es importante verlo como de una manera integral. Hace rato le decía, no es nada más estar triste, no es nada más estar enojado. Tenemos que ver los diferentes elementos que nos componen como seres humanos. Vamos a tener manifestaciones físicas, signos y síntomas. Vamos a llorar, por ejemplo. Vamos a tener conductas de me duele la cabeza, me duele el estómago, me siento contracturado, siento adormecimiento en el cuerpo, la visión borrosa, todos aquellos síntomas relacionados con un estrés, porque finalmente una pérdida va a representar un cierto grado de estrés, y algunas de las teorías lo consideran como un estrés postraumático, ya cuando pues, no se manejó de una manera correcta toda la sintomatología, ¿no? Por ejemplo, las conductas conductuales, las acciones y los comportamientos. Pues a lo mejor a cierta edad pues, observamos regresiones en los niños, regresiones que ya no son propias de su edad, que a lo mejor se están haciendo pipí en la cama, que a lo mejor se están chupando el dedo, que a lo mejor le están pegando a sus compañeritos, que a lo mejor está aislado en un rincón, que yo no quiero convivir. En el aspecto cognitivo, por ejemplo, la percepción, la memoria, pueden tener problemas en la escuela, pueden estar indecisos en, bueno, ¿qué quieres cenar el día de hoy? Pues ellos, lo que sea, ¿no? Esta indiferencia, esa toma de decisiones, tenemos que estar muy conscientes de que todo eso va a estar influido por el grado de estrés, que pues, nosotros estamos teniendo ante la pérdida. Y aquí intervienen las psicológicas, que son las emociones y los estados mentales. Y algo muy importante en este punto es, no podemos enseñar a alguien algo que no manejamos. Sí. Y en este punto de las Perdón, emociones... Armando, ¿puedes apagar tu micrófono? Perdón, Claudia. No, está bien. Gracias. Y en este punto de las emociones hay muchísimo material en el que nosotros como adultos podemos revisar. Está la rueda de las emociones. Y bueno, recordemos que son 5 emociones básicas y muchísimos estados mentales.
Las emociones son aquellas respuestas inmediatas ante ante un acontecimiento. Y el estado mental es la permanencia de esa emoción. ¿En qué estado me estoy encontrando en este momento? Y pues generalmente ante el duelo el estado es de tristeza o el estado de enojo, estoy todo el tiempo enojado. Y algo que muchas teorías están identificando como que es importante para salir de este proceso de duelo, para aceptar toda la complejidad y para regresar a una vida, pues regresar a la rutina, son los aspectos espirituales, que es el cuestionamiento de creencias en torno a la existencia, a la fe y al sentido de vida. Finalmente, la muerte ha sido considerada siempre como es parte de la vida, pero no quiero saber de ella en este momento. Ya habrá tiempo. El problema es que la muerte no tiene, pues no llega sin invitación y en cualquier momento puede tocar nuestras puertas. Y ahí es cuando, si nosotros no sabemos que existen infinidad de manifestaciones, podemos espantarnos ante las manifestaciones de un niño, que puede estar un poquito más reactivo, pues un poquito más pues diferente de lo habitual y luego es que el niño no está aceptando, que es la palabra que utilizamos, no está aceptando la muerte de su abuelito. Es que no se trata de aceptar, se trata de procesar al principio. Se trata de procesar y llevar una serie de pasos, una serie de fases para llegar al proceso de aceptación. Y eso nos puede llevar un año, nos puede llevar 2 años, dependiendo de los recursos que nosotros tengamos, dependiendo de las circunstancias de la muerte, dependiendo de qué tan apegados estábamos a esa figura que perdimos, hablando de la muerte, por ejemplo. Entonces, sí me gustaría que en estas manifestaciones del duelo lo veamos como esa parte integral de todo lo que podemos manifestar. Manifestaciones físicas, conductuales, cognitivas, psicológicas y espirituales. ¿Por qué? Porque a partir de que nosotros empecemos a identificar qué tipo de manifestaciones estamos teniendo, vamos a encontrar las vías o los recursos o la terapia adecuada. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces queremos tratar las cosas del corazón por medio de la razón. Oye, pero si ya te dije que tu abuelito pues ya no va a regresar, ya no estés triste. Sí, ya entendí que mi abuelito no va a regresar, pero ¿qué hago con este corazón roto que me está atormentando todo el día? Ya lo sé. E incluso en terapia es mucho lo que llegan a decir. Ya sé lo que me está pasando, ya sé que tuve una pérdida, ya sé que mi casa se quemó, ya lo sé, pero ¿qué hago con esto que estoy sintiendo? Entonces debemos de actuar de una manera integral y cada una de estas manifestaciones necesita tener su terapia adecuada. No es nada más el acompañamiento, es dar los recursos, dar las técnicas adecuadas para que todo esto vaya tomando un rumbo. ¿Va a haber cuestionamientos? Sí, muchos. Pero para eso, pues tenemos que buscar las respuestas adecuadas y unas respuestas que estén acorde con una realidad, porque el crear fantasías no nos va a ayudar. Y realmente para mí es algo bien interesante investigar sobre las investigaciones, investigar sobre las investigaciones que hacen sobre el proceso de duelo. Y pues he podido observar que vienen investigaciones desde las posturas psicológicas, desde modelos psicoanalíticos, desde modelos psicosociales, desde modelos cognitivos. Y para mí no hay una postura o una estrategia que sea total, que cubra totalmente las necesidades que podemos tener como individuos ante las pérdidas. Cada una ha aportado sus conocimientos de acuerdo al contexto en el que se ha desarrollado. Y es bastante enriquecedor retomar, ir retomando de qué me está ayudando en este presente para acompañar a los pacientes que están en duelo. A los pacientes, bueno, en psicoterapia se les llamaría pacientes, en tanatología se les llamaría usuarios. Sin embargo, también he notado que nos enfrascamos mucho en lo que sí sirve y lo que no sirve.
lo que está vigente o lo que no está vigente. Como si el proceso de duelo solamente fuera como una receta de cocina en el que sigue estas 5 pautas y ya te vas a sentir mejor ante aquello que perdiste y que adoraste con toda tu alma, toda tu vida. Así no es. Realmente el proceso de duelo se requiere llevar un acompañamiento, se requiere tener paciencia. Hay diferentes teorías que hablan sobre las diferentes fases del duelo y la más reconocida, por ejemplo, es Elizabeth Kubler-Ross. Y Kubler-Ross habló sobre el acompañamiento a pacientes que estaban en etapa terminal y ella empezó a identificar que tenemos diferentes manifestaciones durante el duelo y las diferentes etapas que son, iniciamos por la negación, el estado de shock, después un estado de ira, de enojo, ¿por qué me está sucediendo a mí? Los médicos no hicieron lo suficiente, alguien hubiera hecho algo mejor para que esa persona no hubiera muerto, por ejemplo. La siguiente es un estado de negociación. ¿Qué tengo que hacer para que esto no me esté pasando? Y la cuarta, y la que me ha causado mucha, como, la manera de detenernos un poquito ahí, porque la gente le da mucho miedo a la tristeza, que es la etapa de depresión. Le da mucho miedo estar triste. Llegan a consulta y me dicen, es que yo no quiero estar triste. Acabo de perder algo, no sé, una pareja. Ayúdame porque yo no quiero estar triste. Y me he encontrado muchas preguntas de que, bueno, pues entonces pregúntale a la tristeza qué te quiere decir. Yo cambiaría un poquito el discurso y diría, ¿qué te está permitiendo la tristeza encontrar de ti misma? Porque la tristeza, identificando las características de lo que es la tristeza, te hace estar en sí mismo y hacer un alto, igual que la enfermedad, hacer un alto. Pero a veces no lo identificamos como una oportunidad. La tristeza es el momento en el que hago un alto y me permito desarrollar la nueva estrategia para llegar a un periodo de aceptación. ¿Qué es lo que necesito? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy sintiendo? Ok, ya pasó todo esto, pero ¿cómo lo voy asimilando? ¿Qué es lo que necesito en este momento para sentirme un poquito mejor? Entonces, el proceso de duelo es importante verlo no como un estado en el que, bueno, pues voy a estar en un periodo de tristeza y ya. No, es un periodo de todas las manifestaciones que vimos hace rato y después todas estas manifestaciones van a pasar por diferentes etapas. Pero en esas etapas nosotros tenemos la oportunidad de ser activos. ¿Qué voy a hacer en cada etapa? ¿Qué oportunidad me está presentando cada etapa del proceso de duelo? Y al verlo de esta manera activa, yo me estoy dando el poder para poder ser asertivo y para poder enfrentar la crisis a la que me estoy, a la que me estoy enfrentando, ¿no? Entonces, el conocimiento acumulado a través de las investigaciones sobre el duelo permite ofrecer un apoyo más compasivo, identificar las técnicas que me van a ayudar en este proceso y ayuda a tener experiencias mucho más asertivas y a conocernos un poquito más en este proceso de, mm, de asertividad y de resiliencia, que sería el término correcto. Si quieren saber más sobre la relación que existe entre el proceso de duelo, el apego, todas las investigaciones, este libro se lo recomiendo. Para mí es un libro base para los que quieran profundizar un poquito más sobre la pérdida y el duelo, que precisamente se llama así, La pérdida y el duelo, de García. Entonces, se las dejo como referencia. Y bueno, hasta ahorita hemos hablado del proceso individual que puede llevar una persona. Pero ¿qué pasa del proceso de duelo familiar? Tiene una connotación diferente ¿Qué pasó, mi amor? y necesita ser visto como como un sistema. Esta referencia la tomo de Walsh y McGoldrick, que son dos figuras destacadas en el campo de la terapia familiar. Entonces, ellos están identificando que el sistema familiar existe interdependencia familiar, roles y dinámicas, que cuando viene algún proceso, alguna crisis,
van a entrar a diferentes fases del duelo. Y esas fases son el shock, la incertidumbre, qué está pasando, o sea, al- en el momento en el que pues yo no estoy consciente de lo que está pasando, ¿no? Mayra, ¿nos Y puedes eso me va a ayudar a generar, cerrar? Perdón. Mayra, ¿nos puedes ayudar a cerrar tu micrófono? Lo tienes abierto. Disculpa, Claudia. no, no hay cuidado, está bien. Entonces, retomemos, las etapas son etapa de shock, la etapa de desorganización y la etapa de reorganización. Y en estas etapas nosotros podemos hacer diferentes tareas. En el proceso de duelo se le llaman así, tareas de acompañamiento. ¿Por qué tareas? Porque es lo que me toca hacer en este momento. Entonces, como ya vimos las diferentes manifestaciones del duelo y ya vimos que existen diferentes teorías que hablan sobre las diferentes etapas y las diferentes fases y las diferentes posturas en torno al duelo, entonces nos estamos dando cuenta que para acompañar en ese proceso de duelo desde pequeños existe muchísima información y pues se resumen en el proceso de duelo familiar en 4 puntos. Por ejemplo, el primero, reconocimiento compartido de la realidad de la pérdida. Es importante dar una información clara y sincera para la toma de decisiones. En el momento que nosotros hablemos con la verdad, estamos formando un camino que nos va a dar la oportunidad de tomar las decisiones que realmente necesitamos como familia. Si damos una información con mentiras, la toma de decisiones va a ser muy complicada porque estamos mandando mensajes en diferentes direcciones y los niños deberían de ser incluidos en este proceso. Al rato vamos a ver también una sección de preguntas de lo que nos da miedo decir a un niño ante la pérdida o ante la muerte. Y la información para ellos es orgánica. La información para ellos debe de ser muy clara y muy sincera dependiendo de la etapa de desarrollo en el que se encuentre. La segunda tarea que tenemos que conviene hacer es la experiencia compartida de la pérdida, la expresión de emociones y creencias. Pertenecemos a un grupo familiar y eso nos hace pertenecer, eso nos hace ser incluidos. Si de repente surge alguna pérdida y dejamos al pequeñito con su amigo, con la tía o con la vecina, mientras se hacen los rituales funerarios o mientras pues la familia empieza como a organizarse o ver qué pueden hacer, él se puede sentir relegado de la familia. Entonces evitemos ese tipo de conductas porque por más que queramos proteger a los niños, los estamos lastimando muchísimo más. Y ellos se van a preguntar, ¿y por qué no me incluyen? Yo estoy viendo que papá está triste, ¿y por qué no me dice qué tiene? ¿Y por qué no me dice qué está pasando? Yo quiero estar con ellos. Y ahí es cuando empiezan a sufrir, cuando nosotros creemos que los estamos protegiendo. La tercera tarea viene cuando las dos primeras están bien hechas. La reorganización del sistema familiar, los cambios de alianzas y la reestructura de roles. La estructura va a cambiar, los roles van a cambiar, las actividades van a cambiar. Todo va a cambiar. Entonces tenemos que reestructurar de acuerdo a lo que como familia estamos acostumbrados a hacer. Un ejemplo de ello, si el niño está acostumbrado a escuchar música o era su manera de regularizar sus emociones o era su manera de distraerse, cosas tan pequeñitas como esas. Y a lo mejor en la familia se tiene la costumbre de, pues en el proceso de duelo, en el proceso de los rituales, no se permite escuchar música. Ese periodo en el que no se está escuchando música, el niño lo va a interpretar como, híjoles, es que mi vida va a cambiar, porque también eso que estoy disfrutando, entonces ya no se me va a permitir disfrutar de aquí en adelante. Tenemos que ser muy claros en ese mensaje. Entonces, ir acoplando a lo que estamos acostumbrados, pero reorganizando también las responsabilidades de cada persona. Y el interés por otras relaciones y metas. Indiscutiblemente la vida sigue. Y cuando estamos en un proceso de duelo, es muy difícil darnos cuenta que la vida sigue. No lo aceptamos. No lo aceptamos porque era algo a lo que yo estaba acostumbrado. Me sacaron de mi zona que yo conocía, me sacaron de mis seres que yo amaba. Se fueron. ¿Qué voy a hacer?
Pero cuando empezamos a resignificar la pérdida, empezamos a crear nuevos vínculos y nuevos compromisos con lo que sí tenemos, y ese amor lo empezamos a colocar de diferente manera. A lo mejor ya no va a estar físicamente, pero va a estar de otra manera, y esa es tarea de los papás hacerlo. Darle la seguridad al niño de que sea como sea, él va a estar seguro y tiene la posibilidad de volver a sonreír. Aquí es bien importante identificar que en el proceso de duelo, lo importante es conectar, consolar y crear una rutina. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Identificando las etapas de desarrollo en las que se encuentran nuestros pequeños. Ahorita que en el inicio de la plática que les pedí que recordaran alguna pérdida en la que haya sido significativa para ustedes, identificaran qué es lo que les faltó, probablemente puedan encontrar la respuesta en esta diapositiva, ¿no? Porque en la edad de 0 a 3 años estamos desarrollando los vínculos de apego, y la separación para un niño de esa edad es muy significativa y genera gran malestar. Y como adultos pensamos, pues no lo está asimilando, realmente ni siquiera se da cuenta porque es un bebé. Los bebés, desde que somos pequeños, somos muy receptivos al ambiente, y nuestra manera de comunicarnos es nuestro cuerpo, nuestros sentidos, y ellos están al pendiente de todo lo que está pasando. Entonces, ¿cómo podemos acompañar a un niño que está creando ese vínculo de apego, que está creando ese vínculo de seguridad con el mundo a través de los papás, y que los papás lo están modelando por medio de la gesticulación, por ejemplo? Una manera es la autorregulación con el juego, por ejemplo. Yo voy a empezar a jugar con el pequeño, y yo voy a empezar a autorregular también mis emociones. Me ha tocado mucho ver más bien, que están cargando al niño, dicen, ya cálmate, ya cálmate, y el niño está en un estrés total porque quiere llorar o se siente inseguro, pero se siente más inseguro por las actitudes de la mamá o del papá de la persona que le está cargando, que la propia inseguridad del niño. Entonces, la autorregulación en este momento de los papás es muy importante, porque vamos a regularnos de manera, este, de una manera en la que yo le voy a transmitir la seguridad al niño. Me tengo que autorregular primero para que él esté seguro. Identificar maneras de conectarme con los ojos, con las gesticulaciones, de manera que el niño se sienta con la capacidad de poder conectar y poder comunicarse con sus cuidadores primarios. En la edad de 3 a 5 años empieza la curiosidad, pero también empieza la conexión de los sucesos, y hay que tener muchísimo cuidado en esta etapa, porque empiezan con un pensamiento mágico, empiezan a descubrir muchísimo más el mundo, y pueden ver las pérdidas como un castigo. Pueden empezar a asociar, es que la semana pasada yo me porté mal, entonces por eso estoy perdiendo algo por ejemplo, mi amiguito por eso se murió. Ese pensamiento llegan a tener. Si nosotros no les damos la contención de es que no fue tu culpa, y no le damos la explicación para que ellos puedan sentirse seguros y amados, va a ser muy difícil que ellos reconozcan sus emociones y sus sensaciones. En esta etapa todavía no hablamos totalmente de emociones, hablamos de sensaciones. ¿Qué estás sintiendo? Y es importante ayudarle al niño a expresar qué estás sintiendo. Recordemos un poquito qué sentíamos a la edad de 5 años. Realmente le llevamos a las cosas frustración, estrés, enojo. No, realmente decíamos, no sé, me ponía a llorar. Me ponía a llorar porque no sabía ni siquiera qué era lo que me sentía, pero yo sentía pues mucha inseguridad, y por eso llegaba mamá y por eso llegaba papá a contenernos y a regularnos y ayudarnos con las herramientas que ellos tienen, y a modelar un afrontamiento seguro ante las crisis o ante lo que para nosotros pueda ser un evento estresor. En la edad de 5 a 11 años, pues empiezan a ver por el bienestar de los demás. Ya no es un pensamiento y un enfoque en sí mismo. Ya empiezan a ver por los demás. Ya empieza la competitividad, a ver quién es el que corre más, quién es el que juega mejor, quién es el que hace la mejor pintura, quién es el que hace más cosas. Llega la pérdida, y en esa desventaja
pueden tener sentimientos de enojo, de frustración, de ansiedad. Aquí es donde se manifiesta muchísimo la ansiedad porque ellos dicen, ¿y qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Quién me va a proveer de aquello del mundo en el que yo me sentía seguro y yo lo estaba descubriendo? Entonces, el ser curioso también es malo. Y entonces empiezan a controlar y entonces empiezan a establecer patrones para establecer, pues, para contener todo aquello y que no lo puedan perder en momentos futuros. ¿Cómo acompañar? Ofrecer opciones. En ese momento, si a nosotros como adultos, en momentos de crisis nos es muy difícil tomar una decisión, imagínense para un niño. Entonces, ofrecer dos opciones. ¿Qué te quieres poner el día de hoy? ¿Azul o rojo? ¿Qué quieres cenar el día de hoy? ¿Cereal o huevo? Dos opciones. Pero también empezar a establecer límites, porque como empiezan con la competitividad y el enojo, también empiezan a tener conductas que pueden ser peligrosas para ellos. Y siempre es importante modelar la expresión de sentimientos. Entonces, sí me gustaría que empezáramos a visualizar la importancia y la responsabilidad que tenemos como adultos de modelar nuestras propias, de regular nuestras emociones, de mantenernos en ese estado de tolerancia, de conocernos, para poderlo transmitir y modelar a los niños. A los 11 y los 13 años empieza la preadolescencia, el inicio de la autonomía, el riesgo, el proceso de identidad y la pertenencia. Y el perder a alguien en este momento, pues significa pues, ¿qué va a pasar con mi vida cuando yo ya me quiero, a lo mejor, pues, separar un poquito de mi familia y tengo que estar con ellos? Entonces empieza como que el descontrol, estoy, no estoy, me incluyen, no me incluyen, yo tengo mis propios procesos de la adolescencia y ni siquiera me estoy entendiendo y de repente me dicen que la figura más importante de mi vida se fue y era mi modelo a seguir, se pierden entre la identidad y pertenencia. ¿Qué podemos hacer? Reforzar la seguridad del amor, reforzar esa seguridad y pertenencia, que a pesar de que perdimos algo, seguimos siendo familia y vamos a seguir siendo familia. No por perder un papá quiere decir que tú no tuviste papá. Vas a tener un papá de manera diferente, irlos modelando pues a lo mejor ya no está presente, pero sí lo tienes presente en tus acciones, en lo que te enseñó, en sus recuerdos. Pero eso ya es un proceso que vamos a tener que ir modelando poco a poco, ¿no? También es una etapa importante para establecer descanso y hábitos. En el momento que cuando llega uno a la adolescencia, pues empezamos a ver la manera en cómo nos vamos a independizar. Pero una manera de independizarnos sanamente es generando hábitos saludables. Entonces, estar muy, muy a pendiente de qué estrategias ellos están tomando como estrategias de afrontamiento ante el dolor. Y acordar, a lo mejor el descanso es muy importante para ellos porque pues de por sí los preadolescentes duermen mucho. Y luego el duelo cansa, el dolor cansa mucho. Entonces, establecer tiempos de descanso y que de relajación para ellos es muy importante. Y aquí puse como unos puntos extra sobre la adolescencia y los adultos jóvenes, que aunque bien hoy estamos hablando sobre el tema de la infancia, es bien importante no dejar a estos dos grupos de la familia afuera. Porque por más que digamos, bueno, a lo mejor ya está grande y ya entiende lo que está pasando, a lo mejor en muchas familias son los que menos están entendiendo qué está pasando. Porque a lo mejor quieren tomar roles o responsabilidades que no les corresponden. O a lo mejor quieren huir de lo que está pasando porque no están aguantando el dolor ante la pérdida. Y los adultos jóvenes están buscando la independencia, las metas profesionales. Y si no tienen una madurez social, se pueden perder. Y pueden perder esa visión de creatividad y de empuje y de ganas y de todas las ilusiones que tenemos como adultos jóvenes de emprender, de experimentar.
y de ser profesionales y de vivir la vida se pueden perder si no tenemos un buen, adecuado seguimiento del proceso de duelo. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Sería la pregunta. Ok, ya vimos las manifestaciones, ya vimos que hay muchas investigaciones, ya vimos la diferencia entre estado, ya vimos la diferencia entre las fases, pero ¿cómo le voy a hacer? Algo bien importante es la apertura y la adaptabilidad. Adaptabilidad para mejorar la competencia adaptativa. ¿Qué quiere decir esto? En el proceso de duelo estamos buscando la adaptación a la realidad sin aquello que perdimos. El cambio requiere que nosotros seamos abiertos a ser adaptables. Y entre más flexibles seamos a los cambios, más podemos generar estrategias de afrontamiento que nos hagan vivir una vida muchísimo más saludable. No se trata de evitar cualquier problema, no se trata de evitar que suframos. Se trata de tener las herramientas para cuando se presente ese sufrimiento sepamos cómo actuar. Entonces, las preguntas que más me he encontrado en el acompañamiento de peques es, ¿cómo explicar lo que está pasando? Primero, les sugeriría que procesen su propio dolor. Me va a decir, bueno, pues es que procesar mi propio dolor me va a llevar 1 año o 2 años, ¿no? A lo mejor podría ser la respuesta. Pero es preguntarme un poquito desde el principio, ¿cómo yo estoy viendo la muerte? ¿Qué significa para mí esta pérdida? Empezar con nuestro propio proceso nos va a ayudar a contener el proceso de los que me rodean. Empezar a entender cómo yo estoy, qué creencias tengo acerca de la muerte, qué creencias tengo acerca de la incertidumbre, qué creencias tengo acerca del no llorar. ¿Es para valientes? ¿No es para valientes? ¿Es bueno? ¿Es malo? Empezarnos a cuestionar. Una clave para esto es cuestiónense. Siempre es bueno tener un panorama general de quiénes son, un panorama concreto de quiénes somos. Entonces, ¿cómo voy a explicar lo que está pasando? Le voy a explicar a partir de mis creencias. Y eso puede ser un aspecto muy problemático cuando nuestras creencias están muy arraigadas o no son flexibles, porque le estamos generando un miedo que a lo mejor ellos ni siquiera tienen. ¿Qué miedos le estoy transmitiendo a mi pequeño cuando yo le estoy diciendo es que no llores? Y tú como niño y tú en la infancia tienes que reír y jugar y eso es lo que te toca en la infancia, ¿no? En la infancia también toca que nos duela. En la infancia nos toca adquirir los recursos necesarios para que cuando seamos adultos podamos enfrentarnos a la adversidad. Entonces, expliquemos las cosas de manera clara y de acuerdo al nivel de desarrollo en el que se encuentran. ¿Estará bien que participe en los rituales? ¿Es otra pregunta? Sí, es bueno. A veces creemos que los rituales son para la persona que falleció, hablando específicamente de la muerte, pero no. Los rituales son hechos como una oportunidad para despedirnos de la persona que partió, de la persona que murió. Es un lugar en lo que es más válido expresar nuestras emociones, acompañar a la familia directa, vernos como comunidad. Un consejo que les doy es, cuando vayan antes de ir a un ritual, explíquenle al niño lo que va a pasar. Y antes de darle alguna explicación, antes de contestar alguna pregunta, siempre pregunten, ¿dónde lo escuchaste? ¿O dónde lo viste? ¿O por qué lo dijiste? Entender desde dónde le está viendo la partida o el suceso, el ritual, todo todo lo que todo el contexto en el que se encuentra, nos va a ayudar mucho para darles explicación. No dejemos preguntas al aire. Después te explico. No, es momento, el momento que lo preguntan los niños es momento para explicárselos. Entonces hay que estar preparados para eso. Y una manera de prepararnos, pues, es por medio de estos cursos, o por medio de libros, o por medio de asesorías, ¿no? Y principalmente el cuestionarnos qué es lo que yo estoy pensando y qué es lo que yo estoy creyendo en torno a los duelos. Debemos compartir lo que sentimos, también es válido. Ellos van a aprender a través de nosotros. Y si yo como pequeño aprendí que a mi papá no le gustaba llorar,
o no le gustaba llorar en un sepelio, pues entonces yo voy a interpretar como, entonces es malo, porque mi papá es mi modelo a seguir, entonces yo no lo voy a hacer, porque lo que él está haciendo está bien y yo quiero ser como él. Entonces es mejor decir, pues estoy triste porque me duele que tu abuelito haya partido, que tu abuelito haya muerto. Palabras como fallecimiento, partido están, no son recomendables decir, es tu abuelito murió, nada más. Sí, estoy triste porque ya no lo voy a volver a ver, pero terminar la frase con, pero yo te voy a cuidar, tú vas a estar bien, vamos a estar bien. Expresarle la emoción, pero después decirle, pero vamos a estar bien. Y cuando quiera hablar de la persona que murió, es bueno que él hable. Nos construimos de recuerdos, nos construimos de nuestro pasado. Es bueno que lo exprese, porque ahí vamos a identificar qué es lo que realmente le dolió, cómo está viendo la partida, cómo está, qué es lo que él está extrañando. Y a partir de escuchar, ok, es que yo extraño que me leyera cuentos y ahora no hay nadie que me acompañe a ver la televisión. Ahí nos vamos a dar cuenta qué es lo que necesita el niño y qué perdió con lo que perdió. Son momentos claves. En el acompañamiento, a veces queremos dar como que la solución y queremos dar un consejo y decirle que todo está bien, pero la clave es escuchar, porque a través de esta narrativa nosotros nos vamos a dar cuenta qué es lo que necesita. ¿Cuándo volver a la rutina? En la medida que lo posible, en la medida de lo posible, lo más pronto. ¿Por qué? Porque a él le vamos a dar la seguridad de que la vida continúa, pero también creando espacios que dentro de esa rutina, que es bueno, a lo mejor en la noche vamos a continuar con los rituales, si son católicos, con los rituales de las misas, ¿no? Por ejemplo. O a lo mejor a dar aviso a la escuela para que nos ayuden con ese acompañamiento. Eso es muy importante. Ellos pueden ser nuestros aliados. Entonces hay que tener pues, alguna de las preguntas y yo creo que al final de la sesión van a surgir muchas más, ¿no? ¿Cuándo buscar ayuda profesional ante la presencia de algunas conductas? Cuando las circunstancias fueron traumáticas, cuando la pérdida fue por un incendio, por ejemplo, cuando hubo violencia, cuando hubo una catástrofe. No es bueno tratar nada más el duelo cuando hubo un trauma. Tenemos que tratar el trauma y después el duelo. Son cosas diferentes y son procesos diferentes. Entonces no podemos asimilar la pérdida cuando hay un evento traumático y es un evento que estoy sintiendo en el cuerpo que me está dando totalmente inseguridad ante la vida. Tenemos que tener muy en cuenta eso. Duelos previos no resueltos o problemas vitales. Que el niño a lo mejor se está enfrentando ante el divorcio de los papás o el cambio de residencia o el cambio de escuela y de repente vino un duelo del abuelito o del amigo y luego viene otro duelo que no sé, la pérdida de la mascota. Ya cuando son acumulados, tenemos que buscar ayuda profesional, porque cada duelo tiene características diferentes. La persistencia e intensidad en los síntomas, cuando el niño pues, realmente pasa los días y está en estado constante de alerta y temor, está todo el tiempo hiperreactivo. Cuando existe comportamiento evitativo, las cosas que le gustaban ya no les gusta hacer. Al principio puede ser normal, hay que checarlos, hay que observarlos para ver cómo van evolucionando. Pero ya cuando es muy constante, pues es que ya se alejó completamente de la gente, ya no me habla, antes era muy platicador. Los niños son muy orgánicos y regresan a la rutina de manera, pues una manera más rápida que nosotros como adultos. Entonces, si existió un impacto significativo en su vida diaria, busquemos ayuda. Y si las complicaciones en el proceso de duelo existen en los cuidadores primarios. Lo que les decía hace rato, no podemos acompañar si nosotros tenemos un duelo que no hemos podido procesar. Cuidemos nuestra salud emocional antes de acompañar a nuestros pequeños. Cuidemos que ese proceso de duelo no se vuelva complicado, se vuelva traumático. ¿Sí? A la par podemos ir acompañando, pero siempre es importante contar con la asesoría de un profesional. Lo ideal es que busquemos esa base segura para que la pérdida no sea percibido como un acontecimiento traumático. Entonces, claves en el acompañamiento del duelo,
la base segura. Siempre que tengamos una base segura, va a ser muchísimo más fácil enfrentarnos, crear estrategias, crear recursos, buscar, incrementar la seguridad en los niños, porque se sienten seguros, se sienten acompañados. No importa lo que esté pasando afuera, yo tengo la seguridad de que cualquier cosa que vaya a elegir, mi papá, mi mamá, mi cuidador primario, van a estar ahí para respaldarme. Eso es lo que estamos buscando en el acompañamiento. Y aquí viene una propuesta, porque en ocasiones no sabemos dónde conseguir ayuda. ¿A quién me dirijo cuando tengo un duelo? ¿A quién me dirijo cuando tengo una pérdida, a lo mejor de una pérdida de enfermedad? O a lo mejor un familiar o el propio niño se encuentra en una fase terminal por una enfermedad. Entonces aquí están algunas propuestas. No son definitivas, yo las he sacado como una manera de lo que me ha dado la experiencia y por mi formación como psicoterapeuta, como tanatóloga, como coach incluso, y todo ello lo he visto como una herramienta. Yo no veo que alguna de estas terapias o este acompañamiento se contradigan o estén afectándose unas con otras. En la medida en que nosotros adquiramos mayores recursos y veamos el fenómeno desde diferentes perspectivas, va a ser mucho más conveniente para nuestros pacientes el poder ayudarlos, porque le estamos dando la herramienta que realmente necesita. Por ejemplo, si tengo a una persona que a lo mejor ya procesó todo el periodo de duelo y solamente quiero reestructurar mi vida, ya entendí la pérdida, ya procesé mi pérdida, ya estoy en un periodo de adaptación, pero ahorita me siento perdido y no sé qué hacer. Ok, entonces vamos a iniciar un coach tanatológico, que es una metodología del coaching. En algunas ocasiones me dicen, es que el coaching no sirve, depende para qué lo utilices. El coaching es una metodología, no es una terapia, no es igual que una psicoterapia, nada que ver. El coaching es una metodología que nos va a ayudar a reestructurar, a romper creencias, a romper paradigmas para crear procesos de organización. Y se utilizan mucho en el cambio, en el campo laboral, por ejemplo. En el campo laboral, pues ha habido muchas situaciones traumáticas en el que se requiere de un coaching tanatológico, porque ahí no podemos intervenir en las emociones, ni podemos procesar el pasado, ni podemos procesar emociones. Se requiere de una metodología en la que me permita desarrollar las competencias necesarias para continuar con las labores. Si yo estoy pasando por un duelo que tuvo una característica traumática, que fue por medio un accidente que el niño vio, entonces tenemos que dirigirnos a una terapia de lo traumático. ¿Y quién lo puede dar? Psicotraumatólogos o profesionales clínicos e incluso suicidólogos. Una persona que está formada en tanatología y tiene la formación aparte de suicidología, pues tiene un extra y tiene ese plus. Son casos muy concretos, el trauma y el suicidio, que no pueden ser tratados si no tenemos las herramientas nosotros como especialistas. Entonces tengamos muchísimo cuidado con nosotros como especialistas de adquirir las herramientas adecuadas y en algún momento pues cuestionarnos qué herramienta puedo utilizar, qué herramienta no, qué herramienta se puede ajustar. La tanatología es una herramienta bastante útil para entender el proceso de duelo. La psicoterapia en estos procesos de duelo nos ayudan a ver la teoría del apego, por ejemplo. Entonces, empezar a llenarnos de todas las herramientas para poder acompañar a nuestros dolientes. No lo veamos como que se están contrapunteando, es adquirir las herramientas dependiendo del fenómeno y poder actuar de manera asertiva. Entonces, si quieren, con mucho gusto después les comparto las diapositivas para que puedan profundizar en ello. Y también me gustaría compartirles este material de acompañamiento dependiendo de la edad que tengan nuestros niños. ¿Quién no se acuerda que por medio de una película, por medio de un libro, era la manera en que aprendíamos más y se nos quedaban más grabadas las cosas? A los niños el hablar y el hablar y el hablar, de repente escuchan el bla, 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 bla.
Pero si ven una película, si ven algún animalito que les llame la atención, dibujos, ellos están inmersos en la fantasía, ellos están inmersos en la creatividad, en el mundo de los colores. Entonces aquí les comparto el material de acompañamiento, por ejemplo, este de la cola de Sparky, nos sirve para acompañar la enfermedad en un ser querido y leerlo con ellos es muy beneficioso. El llora corazón pero no te rompas, para niños de 6 a 10 años, para entender y procesar la muerte. Nos los dijo Pepe para niños que puedan estar atravesando por un proceso de cáncer y su tratamiento. Para adolescentes y adultos está el de Un monstruo viene a verme, que creo que también hay una película, entonces también es una buena opción. Para tratar el duelo por mascotas, Yo siempre te querré, por Hans Wilhelm. Y fíjense que este libro lo encontré también en audiolibro en YouTube, igual que este libro que se llama Duele, que está narrado muy bonito por la voz de un niño precisamente. Yo se lo recomiendo, está en la página de UNICEF. Y este precisamente explica cómo el niño está experimentando. Pero es que yo me siento triste y a lo mejor a mis papás los veo tristes y yo no sé qué hacer, pero de repente me enseñaron que una manera de recordar, creo que era su abuelito, una manera de recordar a mi abuelito es ver sus fotos o llevarle flores. Entonces ahí te explica bien bonito el proceso de duelo y cómo lo podemos acompañar. Hay otro que es de vivir, que yo se lo recomiendo a los papás. Habla de precisamente cómo nosotros estamos modelando tanto los miedos como las estrategias, como los recursos a nuestros hijos. Véanlo, la verdad es que es una parte en que es como un despertar de que es que yo le estoy dando un mensaje a mi niño de que si yo tengo miedo, él lo tiene que tener. Pero yo le estoy diciendo que él sea valiente cuando yo no estoy siendo valiente. Yo le estoy diciendo que es bueno llorar cuando yo no estoy llorando. Otra página que pueden revisar es la de UNICEF y es un documental sobre el duelo. Aquí habla sobre las necesidades de los niños que están pasando por alguna pérdida. Y otra página es la de ELUNA. Es una asociación que está en Canadá y Estados Unidos, pero me parece muy interesante y muy asertivo el blog que tienen. Entonces revisen, hay algunas recomendaciones de cómo acompañar desde lo emocional, desde lo físico, desde lo cognitivo, y vienen muchos documentos que podrían ser muy interesantes para el acompañamiento. Se llama El Luna y también viene en español. Y todo esto es para acompañar ese proceso de duelo que estamos pasando. Entonces yo les invitaría, como les dije desde un principio, a revisar qué es lo que necesitamos nosotros, porque finalmente somos parte de todas esas etapas, todos pasamos por diferentes etapas y a veces me da la impresión que decimos los niños, los adolescentes, acuérdate un poquito de qué necesitaste cuando estabas en esa situación y te puede dar mucho panorama de cómo actuar ante los pequeños. Finalmente, como adultos necesitamos respeto, necesitamos seguridad, necesitamos el sentido de pertenencia, necesitamos el sentido de integridad. Es lo mismo que necesitan los niños. Solamente hay que manejárselos en su idioma. Y su idioma es un mundo lleno de creatividad. Entonces, pues espero que esta plática sea como un panorama para no tenerle miedo a la expresión de las emociones y sea como más claro explicarles este camino de crecimiento para la adversidad, porque es la única que no podemos evitar. Pero la manera en que nosotros lo enfrentamos, eso sí es modificable. Muchas gracias, Claudia. Qué interesante. Mucho nos proporcionaste muchos elementos, un nivel de comprensión pues de todo el fenómeno psicológico que implica la pérdida, ¿no? Y como decías, la pérdida en todos los sentidos, ¿no? Desde perder un juguete, una mascota, el cambiar de lugar, en fin. Y me resultó muy interesante esta frase que comentaste, no importa lo que hayas pasado, sino con quién estuviste acompañado, ¿no? Y eso cómo condiciona muchísimo
la existencia o no de un trauma o el nivel del trauma. Entonces, abrimos el espacio para ver si hay alguna pregunta, algún comentario que gusten hacer. Y seguramente la maestra Claudia les va a contestar con mucho gusto. Hola, buenas noches. Mi nombre es Fernanda Hola, Lemus hola. y algo que sí me gustaría en estas pérdidas, por ejemplo, usted habló de este libro de los niños con cáncer, pero para los niños que tienen diagnosticada diabetes infantil, que es un miedo constante también con los papás por todo lo que conlleva, ¿no? La diabetes infantil. Bueno, yo este, tengo en la familia una sobrina 9 años y ahorita es una revolución. Lo que usted aportó a la clase realmente es muy enriquecedor, pero específicamente para esta situación, ¿qué se hace? O sea, que obviamente decirle a la niña la verdad de lo que tiene. Sí. ¿Ella ya sabe qué es lo que tiene? Todavía no se lo han dicho bien. Ujú. Y yo creo que los más complicados ahorita para esta situación son la abuela, que es su cuidadora principal, y Ok. sus papás. Ahorita con lo que usted mencionó, creo que ellos son los que tienen que primero tomar un acompañamiento antes que la niña. Sí. Sí, sí, sí. La base es de que ellos estén informados totalmente sobre la enfermedad y Mm, totalmente sobre el proceso de duelo que conlleva una enfermedad de este tipo. El que la niña sepa qué es lo que tiene y que están haciendo todo lo posible porque ella esté bien, para que ella esté pues en los niveles de salud lo más adecuado posible, es primordial. Lo que tiene mm, que fortalecer mucho en ella es el ánimo, es el proporcionarle las herramientas de que nosotros estamos aquí para cuidarte. Estamos haciendo todo lo posible para que tú estés bien. Entonces, esa seguridad no se la pueden dar si a lo mejor los papás están con miedo, como esa revolución la que me dices, ¿no? Es que estamos temerosos y cada vez que vamos al doctor no sabemos con lo que nos vamos a enfrentar. Claro que se van a enfrentar con miedo. Yo no digo que, ay, es que vamos a adquirir la información para ya no tener miedo. Claro que tienes miedo, pero el miedo nos está previniendo de algo. El miedo a lo mejor me falta información. ¿Por qué tengo miedo? Porque me falta información. ¿Por qué tengo miedo? Porque no sé cómo contener el llanto, no sé cómo contener el propio miedo de la pequeñita. Entonces, ¿qué voy a hacer? Adquirir los recursos para sostener y acompañar las emociones que ella está teniendo. Algo bien importante es que ella vea a la enfermedad como algo que llegó a ella. Ella no es la enfermedad, es algo que llegó a ella. Y que todo el mundo, todos los doctores, los papás, la cuidadora primaria, están haciendo todo lo posible porque ella esté bien y que ella esté sana y que no se preocupe. Y si se preocupa, pues entonces vamos a buscar las herramientas para que ella esté mejor. Pero es bien importante que los cuidadores primarios tanto reciban acompañamiento como también reciban asesoría de cómo cuidarse ellos principalmente, porque es desgastante. Y a veces por cuidar tanto a un enfermo, nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, ¿de dónde vamos a adquirir la energía para poder acompañar las verdaderas necesidades de quien está realmente enfermo? Entonces, y sí te acompañé en tu pregunta. sí, y sobre todo, ¿sabe qué es lo que yo noto mucho? Es que pobrecita de la niña, ya no va a poder comer un pastel, ya no va a poder ser normal como otros niños. Ujú. Eso es lo que ellos manejan mucho, o sea, ya es imperfecta, o sea, ya no va a ser adaptable, ya no va a poder comer dulces, ya no va a poder ir a una fiesta, o sea, todo eso que es ese monstruo en el que ya están pensando, ¿no? Sí. Y eso es muy perjudicial para la niña, Mm, porque puede crear sentimientos de, bueno, pues es que yo no pedí esta enfermedad y porque lo tengo, alguien me está castigando, entonces yo ya no voy a ser igual que los demás. El ajá, tener lástima
por una persona que está pasando por un proceso de pérdida es lo peor que podemos hacer, porque no estamos confiando en las capacidades que la pequeña tiene para hacerle frente. Lo que tenemos que desarrollar en ella es su valentía, es su coraje por la vida, es su coraje para enfrentar todo aquello que sí puede tener. A veces pensamos que el no ser normal nos va a afectar y por eso somos pobrecitos. Pero ¿qué es la normalidad? Hay que preguntarnos desde ahí, ¿qué es la normalidad? A lo mejor, pues para ellos va a ser muy significativo comer un pastel, ¿no? O comer algo. Pero para la niña, Ujú. ¿qué quiere? ¿Qué es lo que quiere? Por eso al principio les hablaba qué creencias yo estoy teniendo con respecto a lo que pues, estoy pasando y tengo que cuestionarlas para no pasarle los miedos. Así es. Entonces sí, yo sugeriría que el acompañamiento es primordial y de los cuidadores primarios principalmente. Sí, yo creo que sí, porque la niña, pues, como no sabe mucho, pues no ha pedido nada. Y entonces la mamá dijo, inmediatamente hay que llevar a la niña al psicólogo. Entonces yo me quedé pensando, dije, pues no creo, yo creo que la que tendría que pasar por todo esto debería ser los primeros, los cuidadores, la familia, su papá, su mamá y su abuela. Y ya después, los hijos, ver lo que a lo mejor la niña dice, ah, bueno, pues ya no voy a comer dulces, tan tan. Sí, 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 sí. E incluso a veces los niños no te van a expresar con palabras. A veces pensamos, recordemos un poquito cuando éramos niños, realmente no sabíamos expresar con palabras. Si ahorita nos cuesta, ahora cuando éramos niños. A veces ni siquiera sabemos decir lo que sentimos ahora un niño. Es preguntarle cómo te sientes, pero es de la sensación, qué te duele, qué necesitas, cómo te ayudo. Leerle cuentos, leerle a partir del juego. Ellos expresan por medio del juego, por medio del dibujo. Así lo vamos a conocer, pero escúchenla a ella. Pero Ujú. primero necesitan el acompañamiento, ¿no? El saber cómo hacerle. Ajá, ok. Muchísimas gracias, licenciada. No, Muchas gracias a ti. grandes aportaciones. Gracias. Mm, gracias. Eh, Claudia, hay una pregunta que está ahí. ¿La puedes revisar, por favor, en un comentario? A ver, en el chat, ¿verdad? Sí, en el chat. ¿De quién es? ¿De Kenny? Hace 2 meses murió mi hermano Hace 2 meses mi hermano menor murió. Salió a festejar su cumpleaños y lo mataron en el interior del bar. Mis hijos de 3 y 5 años, así como su hijo de 3 años también, han preguntado qué le pasó, de qué se murió. Les hemos dicho que hay personas que no controlan sus impulsos y emociones, que llegan a lastimar a otros y que a su tío lo lastimaron. Además, fue un caso que salió en las noticias y mi hijo mayor escuchó en la casa de los abuelos paternos que hablaban del tema. Escuchar y atender la ponencia me retroalimenta. Creo que lo manejaste bastante asertivo. No le estás poniendo un juicio, ni estás diciendo personas malas, sino estás diciendo personas que no saben controlar impulsos, llegan a lastimar a otros y pues a tu tío lo lastimaron. Lo hiciste de una manera correcta porque estás hablando de manera clara y no le estás negando la información. Entonces, creo que lo hiciste bien. Y hay otra, dice, los hemos hecho partícipes de los rituales y expresión de sus sensaciones, me ven llorar y se me acercan para decirme que ellos me acompañan y están conmigo. Esa dulzura de los niños es increíble. Aquí hay que tener un poquito de cuidado. Cuando ellos están consolándonos a nosotros como adultos, hay que permitirlo, pero después decirle, pero yo te voy a cuidar a ti, yo te voy a cuidar a ti, para no confundir en cuestión de roles. Entonces se empieza a compartir y a hacer, pues, como es compartir de las emociones, pero ellos no están para que te cuiden a ti. Ujú. Entonces, hablarles de ellos, ay, qué bueno que estás aquí, porque me gusta que me acompañes, porque me entiendes, pero yo te voy a cuidar a ti. Aquí está tu mamá, aquí está tu papá para cuidarte a ti y tú vas a estar bien. Vamos a estar bien como familia.
A ti, te mando un abrazo. Muy bien, muy interesante. ¿Alguna otra pregunta, comentario que gusten hacer? Pues está siendo muy interesante todo lo que nos está comentando la maestra Claudia. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Pues agradecemos muchísimo, Claudia, de verdad, estas grandes aportaciones que nos hiciste. Nos das muchas herramientas para aplicarlos y seguramente los papás que están aquí. Eh, les, pues, les comentamos que los esperamos en un próximo viernes 7 de marzo a las 7 p.m. con el tema berrinches en la primera infancia, causas y estrategias para manejarlos. Y estará con nosotros la maestra Emma Luz Regalado Núñez. Y también recordarles que tenemos el espacio para jóvenes, Tu Rollo en Confianza, que es cada 8 días los viernes a las 6 p.m., donde se conversa con ellos sobre diferentes temas de su interés. Les estaremos mandando la información y nuevamente ya está aquí el flyer y nuevamente le damos las gracias a Claudia. Muy amable y Muchísimas, esperamos, perdón, y esperamos volverte a tener en otro espacio. yo estoy encantada de aportar lo poquito que sé, sumar a una comunidad mucho más saludable, aportar herramientas, que para eso estamos, ¿no? Finalmente, aportar herramientas y recursos. De verdad, muy agradecida y gracias por la oportunidad. Muchas gracias, dice Griselda. Muchas gracias, excelente ponencia. Mm, Shirley también, Gracias, muchas Cris. gracias. Yo pienso lo mismo que Griselda. Una excelente ponencia. La grabamos y la vamos a subir a nuestras redes y ahí va a estar disponible, seguramente para apoyar a muchas otras personas. Nuevamente, muchas gracias, Claudia. De verdad, muy Muchísimas gracias. interesante. No, muchas gracias a ti. Vamos a estar en contacto contigo. Te Claro agradezco. que sí, a la orden. Bueno, muchas buenas noches para todos. Felicidades, tía. No, un Qué abrazo. linda. Muchas gracias. Qué Te linda, mando un qué abrazo y cosa un beso. bonita. Muy bien. Te mando un abrazote. Claudia, una pregunta. ¿Vives en Toluca? ¿Estás en Toluca?